Si pudieras señalar un único hábito que está dañando la salud de la población más que ningún otro, ¿cuál sería? Antes de que la diabetes se invetere, la prediabetes es reversible. Cuando empieza a aparecer hipertensión arterial, es reversible en los primeros estadios, modificando nuestro estilo de vida. Las enfermedades cardiovasculares, José, siguen siendo la primera causa de muerte. Sí. ¿Por qué seguimos perdiendo esta batalla? La función principal del corazón es proveer a todos los demás órganos, tejidos, sistemas de la fuerza y nutrición necesaria para funcionar. ¿El estrés puede acabar provocando un infarto? El alcohol disminuye ligeramente el riesgo de formar trombos en el cuerpo. Pero le ha dado un infarto con 30 años. Probablemente no fuese un infarto. ¿El café Dime. es amigo o enemigo del corazón? Existe lo que se llama el síndrome del corazón roto o la miocardiopatía de estrés, porque modificar nuestro estilo de vida nos cuesta mucho más que tomarnos una pastilla. El riesgo cero no existe. Bienvenidos a Palabras con Salud. Hoy vamos a hablar de algo que nos acompaña desde el primer día de vida y que, sin embargo, la mayoría de nosotros solo recuerda cuando da problemas: el corazón. Solemos asociar las enfermedades cardiovasculares a personas mayores, pero cada vez escuchamos más historias de infartos en personas jóvenes y también en deportistas aparentemente sanos. Todo esto nos lleva a hacernos algunas preguntas incómodas, pero para ayudarnos a entender qué está pasando realmente, hoy nos acompaña el doctor José Avellán. Él es cardiólogo, divulgador científico y una de las voces más reconocidas en España cuando hablamos de prevención cardiovascular y hábitos de vida. José, bienvenido. Muchas gracias Muchísimas gracias por esta intro, qué bonita. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Muy Bueno, bonita, es que es verdad, ¿no? O sea, parece que el corazón está ahí. Y no le damos importancia hasta que da problemas. Quizá no le damos el valor que tiene hasta que... De hecho, creo que lo maltratamos hasta que da problemas. Es lo que veo en la mayoría de mis pacientes. Tienes mucha razón. Sí. Sí, porque encuentro que de verdad que sí, prácticamente siempre, o sea, el caso que no es extremadamente infrecuente, hay hábitos que enferman al corazón. O sea, no es que no me interesa hasta que me da problemas, es que lo maltratamos sin darnos cuenta. Está totalmente. bien. Sí. Yo hace poco reflexionaba, porque falleció una de mis abuelas, y reflexionaba del motivo realmente por el que murió. Y es que como su corazón no estaba ya fuerte, no bombeaba la suficientemente sangre como para que el resto de órganos funcionaran. Por lo tanto, realmente el motivo de muerte fue porque su corazón se fue debilitando hasta que apagó. Entonces, bueno, pues me parece muy interesante hablar con el experto de los corazones de todo esto. Sí, vamos, la función principal del corazón. Es verdad que todos los órganos son importantes y prácticamente todos se interconectan con muchos otros más. Quiero decir, de algo hay que morir también. O sea, si es una persona joven no podría ser, pero en el caso de tu abuela, que ella probablemente fuese ya mayor, eso podría entrar dentro de una muerte natural, que no sé los detalles. Pero al final tenemos que esta vida se acaba, que está claro. Pero sí que es cierto que la función principal del corazón es proveer a todos los demás órganos, tejidos, sistemas de la fuerza y nutrición necesaria para funcionar. Efectivamente. Las enfermedades cardiovasculares, José, siguen siendo la primera causa de muerte. Sí. ¿Por qué seguimos perdiendo esta batalla? Porque habitualmente el modo de vida que tenemos nos ha desconectado de lo que, como digo en mi libro que se titula, de lo que nuestro corazón espera de nosotros. Vivimos en un mundo en el que, los avances, las comodidades nos hacen pues que tengamos que tengamos que hacer cosas en nuestro día a día que no es lo que nuestro corazón necesita, básicamente, y todo nuestro sistema cardiovascular. Y eso durante años, décadas se tolera bien, pero a partir de la tercera, cuarta década de la vida, si no lo hacemos las cosas como sería deseable, pues nuestro sistema cardiovascular empieza a enfermar y con el tiempo, poco más, pues empieza a dar problemas. Eso hace que ya no sea infrecuente encontrar infartos en personas en su cuarta década de vida, en la treintena, y desde luego problemas más serios que pueden suponer la muerte súbita, pues poco más adelante. Y esto es, creo que la base es debida a que no llevamos los hábitos que nuestro corazón necesita. ¿Es cierto que cada vez lo padecen gente más joven o es algo que estamos escuchando pero no es una realidad?
es una realidad. Lo que pasa que este aumento de frecuencia no es dramático y exponencial, pero desde hace pues algunas décadas la enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente de muerte y la principal causa de enfermedad incapacitante crónica en nuestra sociedad y en jóvenes también. Es cierto que cada vez y un poquito más las tasas de problemas de factores de riesgo cardiovascular son más importantes y más frecuentes en jóvenes, por ejemplo, y principalmente la hipertensión, los niveles desorbitados y tener un colesterol no regulado es más frecuente en jóvenes y un poquito la tasa de diabetes. Con el tiempo es verdad que ahora somos muy buenos en tratar, en cronificar estos problemas de salud con pastillas, pero no somos nada buenos en evitar que aparezcan y en poner remedio en nuestros hábitos, en nuestro modo de vivir, no tanto en el tratamiento, como para que desaparezcan. Porque una verdad, por ejemplo, y lo siento, te voy a dar ya un titular, pero se me van ocurriendo cosas, una verdad muy incómoda que no entiendo por qué dentro de la medicina no nos empeñamos en que esto se sepa, es que antes de que la diabetes se invetere, la prediabetes es reversible. Cuando empieza a aparecer hipertensión arterial, es reversible en los primeros estadios, modificando nuestro estilo de vida. Si te das cuenta, un hipertenso que toma tratamiento antihipertensivo y consigue regular sus niveles de presión arterial, sabemos en medicina desde siempre que esa persona, a pesar de que tiene los niveles de presión arterial controlados, es un hipertenso en tratamiento. Un hipertenso que con su estilo de vida consigue normalizar su nivel de presión arterial no es un hipertenso. Es un paciente con una hipertensión revertida por estilo de vida. Sería lo principal y lo más eficaz desde el punto de vista de la salud de uno. Poder revertir la hipertensión cuando está en su primer estadio o, por ejemplo, una diabetes o alteraciones del colesterol. Pero ahora, si yo dependo de un fármaco para que eso se normalice, entonces sigo siendo hipertenso y mi riesgo de enfermar es mucho mayor que el que ha revertido su hipertensión o su prediabetes. ¿Por qué no se revierte? Dímelo tú. Pues porque eso cuesta, porque modificar nuestro estilo de vida nos cuesta mucho más que tomarnos una pastilla. Y el médico, que es el que, en mi país y en todos, el que prescribe un tratamiento antihipertensivo, pues puede actuar donde pueda actuar. El médico no puede irse a entrenar con sus pacientes o estar en la comida de cada uno de sus pacientes. Eso es obligación o responsabilidad de cada persona en particular. Ahora, esto debería de explicarse bien, el paciente debería de saberlo y desde luego yo sí que sueño con un sistema sanitario o con una salud que de manera integral haga entender a los pacientes que esto es posible. Si desde luego tú le dices, oye, tiene usted que comer mejor, tiene usted que hacer ejercicio, tiene usted que gestionar su estrés crónico, pero con el tiempo que tenemos o que podemos, pues no incidimos o no educamos de verdad a la persona, es normal que con el tiempo estoy comiendo un poco mejor, tus niveles de presión siguen alterados, te tengo que dar la pastilla. Con la pastilla me normalizo y el paciente se queda tranquilo y el médico también. Insuficiente. Si pudieras señalar un único hábito que está dañando la salud de la población más que ningún otro, ¿cuál sería? Bueno, te lo señalo y te lo digo con datos. O sea, dentro de todos los factores de riesgo cardiovascular, por prevalencia y potencial de daño, y que lo veo día a día en mis pacientes, sin duda sigue siendo el tabaco. El tabaco actualmente entre el 21 y 24% de la población adulta fuman y esto daña tanto la salud desde el punto de vista cardiovascular como de mayor riesgo de procesos de cáncer, de procesos oncológicos, demencia, Alzheimer, accidente cerebrovascular. Y es que es anecdótico el infarto en la persona joven que no fuma. Por potencial y prevalencia, el tabaco sigue siendo el enemigo número 1 actualmente de nuestro corazón. ¿Más que el estrés y más que el sedentarismo? Mucha más gente sufre estrés crónico que fuma, pero el estrés crónico que daña, enferma el sistema cardiovascular, lo hace de manera menos potente que el tabaco. ¿Y más qué? Más que el sedentarismo. Mucha más gente no se mueve que fuma, pero igual. A pesar de que yo creo que es lo principal que tenemos que hacer las personas que no fumamos, movernos, el tabaco daña mucho. Es que es brutal. ¿Puede una persona delgada tener peor salud cardiovascular que una persona que tiene sobrepeso? Sí, claro. Depende de cómo se cuide la persona delgada, ¿no? En la salud hay una cosa que muchas veces cuesta mucho entender porque nuestra mentalidad como seres humanos
nos encanta encontrar culpables. Justo. Y es así. Y entonces es como le ha dado un infarto a una persona, imagínate, que no se movía mucho, que tampoco cuidaba su alimentación, que tenía estrés, y la familia es, pero si lleva una vida normal, si ni siquiera fuma. Y bueno, ya, pero es que la salud de todo. O bueno, o lo que me pasa a mí en redes sociales cada vez que vierto un mensaje sobre el colesterol, ¿no? Que digo que el colesterol hay que tenerlo en ciertos niveles y enseguida saltan, sí, pues mi abuela tuvo un infarto y tenía el colesterol normal. Claro, es que hay muchas otras cosas y luego la vida es un juego de probabilidades. Y simplemente por estar vivos tenemos riesgo de sufrir un cáncer, un infarto o un accidente de tráfico, ¿no? Por mucho que te cuides, siempre tienes el riesgo cero no existe, porque por estar vivos, si tú entiendes cómo se produce la enfermedad cardiovascular, es que tiene una base inflamatoria, no tiene una base en el colesterol, ni tiene una base de otro tipo, es inflamatoria. Entonces la inflamación forma parte de la vida. Ahora, si tú llevas un mal estilo de vida, que no te mueves, proinflamatorio, que tienes obesidad, proinflamatorio, que fumas, proinflamatorio máximo, metes el tóxico directamente en el alveolo y en la sangre, que llevas estrés crónico, que no duermes, todo eso, pues te aumenta el riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Pero también es proinflamatorio en un momento dado respirar aire contaminado o pasar una infección que tú provocas, una inflamación para luchar contra ella. Todo eso te expone en riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular. Pero claro, el riesgo es comedido y mínimo si llevo un buen estilo de vida. Si voy sumando factores, pues tengo más riesgo. Por eso una persona con una buena composición corporal a igualdad de condiciones tiene mucha mejor salud que una persona con un exceso de grasa corporal, pero si tú solo me pones ese factor, pues anda que no hay factores. Imagínate que la delgada fuma. Justo. Pues ya te digo. Pero luego, José, tenemos casos de personas deportistas de élite o deportistas sin que sean de élite que cuidan su alimentación, que hacen deporte cada día, que bueno, están aparentemente sanos y muy sanos y de pronto enfermedad cardiovascular. ¿Por qué sucede Sí, pero esto? fíjate, vamos a lo peor, las paradas cardíacas, ¿vale? Que es como el ejemplo o la manifestación clínica peor, potencialmente más dañina, o sea, te mueres de un infarto, ¿no? Si yo analizo las paradas cardíacas a nivel poblacional global, por debajo de 35 años, que es lo que tú dices de esa persona joven que se cuida, no son por infarto, son por otra cosa. Por encima de los 35 años, como ya hay otros factores que durante más de 35 años o más me han empezado a hacer mella en mi sistema cardiovascular, ahí sí que la causa principal de la parada cardíaca por encima de 35 años es el infarto, pero por debajo no. Por infarto son las enfermedades del músculo cardíaco, que muchas tienen base genética, están desde el nacimiento y se van manifestando pues poco a poco con la edad. Digamos que te permiten un crecimiento, una adolescencia habitualmente sin síntomas, pero a partir de los 15 hasta los 35 años ahí se puede manifestar. Y eso es bonito también entender por qué. Y creo que lo puedo simplificar para que se entienda. Fíjate, un infarto que produce una parada cardíaca no es porque el corazón se pare, no. Vale. Es porque en el seno de una falta brusca de riego y de nutrición de una parte del corazón, que es un infarto, se ocluye una arteria y entonces una parte del corazón se queda sin nutrientes, se queja, duele y se muere esa parte. Entonces, en ese seno, esas células musculares que están pidiendo como pueden oxígeno y nutrientes se irritan. Y al irritarse pueden generar una actividad incontrolada que produce lo que llamamos fibrilación ventricular. Esto es que en lugar de contraer el corazón, así se desconfiguran. Y eso se transmite a las células sanas de alrededor y entonces el corazón deja de latir, me caigo. Las miocardiopatías de origen genético, que son la causa más frecuente en jóvenes por debajo de 35 años, tienen riesgo cada una por su fisiopatología, de producir esa taquicardia ventricular que puede generar en una fibrilación ventricular. Digamos que se produce lo mismo, pero por otra causa,
¿vale? Por eso, por debajo de 35 años son estas enfermedades que pueden dar la cara así, desgraciadamente, y que la mayoría se pueden detectar. Por eso un deportista pues le hacemos controles y todo eso, aunque sean jóvenes. Por encima de 35 años es el infarto, ¿vale? Entonces parece lo mismo, entonces la gente dice, pero le ha dado un infarto con 30 años. Probablemente no fuese un infarto. Hay que definir qué, Sí, qué es una parada efectivamente. cardíaca. Vamos ahora con una sección que a mí me encanta, ¿vale? Que son los grandes mitos de la salud. Creo que a ti también, ¿vale? Vale. Vamos a desmontar algunos de ellos. Venga. ¿Una copa de vino al día protege el corazón? ¿De qué? ¿En general? Sí. No. No. Pero lo protege de infarto. Es que eso es un... De ahí viene la fama que tiene el alcohol como beneficioso para la salud cardiovascular. El alcohol disminuye, moderado, disminuye ligeramente el riesgo de formar trombos en el cuerpo, también en el corazón. En la génesis del infarto está que se rompe, el infarto más habitual, porque hay también varios tipos de infarto, pero el infarto más habitual es una placa de colesterol de ateroma en el corazón se rompe. Al romperse, el cuerpo detecta que hay algo extraño, ajeno al cuerpo dentro de la circulación. Estamos hechos para lidiar con eso. Y entonces se forma un trombo y es ese trombo el que ocluye la circulación y entonces se queda el corazón sin nutrirse, esa parte que tiene que recibir flujo. El alcohol es antitrombótico, ¿vale? Y tiene también propiedades antioxidantes, antiinflamatorios, con lo cual en la génesis, en la fisiopatología del infarto, la toma de alcohol moderada disminuye el riesgo de infarto. Un poquito, tampoco es que te proteja. Pero es un tóxico cardíaco. A la vez que te evita formar trombos ligeramente, te aumenta el riesgo de arritmia, directamente de atontamiento de las células del corazón, las musculares, y el corazón deja de bombear con eficacia, por no hablar de que aumenta el riesgo de cáncer, de accidente de tráfico, de degeneración nerviosa, Alzheimer. No tiene... ¿El café Dime. es amigo o enemigo del corazón? Pues tenemos datos que apuntan a que el café es más amigo que enemigo del corazón. Y esto, aunque a mí me encanta el café y me encanta que sea amigo, tenemos también que ser honestos, y es que no hay ningún ensayo clínico en el cual se haya demostrado que las personas cuando toman café mejoran su expectativa de vida. Pero sí que hay muchos estudios observacionales. Esto es porque no podemos hacer, porque no podemos controlar, decir a 100 personas o a 1000. Tú vas a beberte 3 cafés al día en los próximos 10 años. Pues la vida es muy particular y evidentemente, y a los que le evitemos tomar café, imagínate que les gusta a alguno, o sea, no podría. El caso es que hay estudios observacionales en los que se ve que los tomadores de café tienen menos enfermedad cardiovascular. Y hay estudios de aleatorización mendeliana que también parece sugerir eso, que es como que son estudios que imitan esa aleatorización que no podemos hacer en ensayos clínicos. Con lo cual, aunque es verdad que los que he visto del café, hay algunos que salen neutros y otros beneficiosos, pero casi, o sea, creo que ninguno sale malo, con lo cual tenemos como muchos datos que apuntan a que el café parece beneficioso y nos preguntamos por qué. Porque se lo pregunta mucha gente y me lo pregunto yo, porque si no lo entiendo tampoco. Y es verdad que a pesar de que el café es una sustancia ajena, acalórica, nos aporta muchas cosas. Tiene antioxidantes, tiene compuestos fenólicos, tiene sustancias que podrían ser antiinflamatorias, tiene algunas que suben el colesterol y eso es lo que me descuadra, pero cuando lo tomas filtrado eso no pasa a la taza de café. Y hay una sustancia que sí que me gusta mucho explicarla, creo que era el caweol o el cafestrol, que lo que hace es aumentar el reciclado que hace tu hígado del colesterol en sangre, con lo cual, a pesar de que no impronte tanto en su nivel, parece ser que sí que lo recicla más, y eso tiene sentido que sea beneficioso, porque las partículas de los transportadores de colesterol LDL, cuando están mucho tiempo en la circulación, tienen más riesgo de que ocurra una cosa, que es que se oxidan y se glican, sobre todo si llevas un mal estilo de vida. Entonces, al aumentar el reciclado o al potenciarlo, pues puede ser beneficioso. Es una hipótesis que a mí especialmente me llama la atención, sí me gusta. Alimentos. ¿Crees que hemos demonizado a alguno injustamente y que otros creemos saludables y realmente no lo son? Creo que sí.
Sobre todo con algunas corrientes de pensamiento o, bueno, algunas personas que defienden mucho algunos tipos de alimentos que no son tan beneficiosos. Como por ejemplo, si tuvieras que darnos ejemplos de un alimento que hemos demonizado y otro que creemos que es súper saludable, pero realmente, bajo tu criterio, no lo es. Sí, te puedo dar muchos. Lo que pasa es que tendría que pensar para ver si te puedo dar el mejor. Pero, por ejemplo, un alimento que nos parece saludable y que no lo es, por ejemplo, son los zumos. Un zumo natural hecho en casa no es muy amigo de tu salud cardiovascular porque le estás quitando a la fruta esa matriz que hace que libere su contenido poco a poco, sobre todo sus azúcares. Y sobre todo cuando tú te tomas un zumo, tomas más cantidad de fruta de la que te tomarías si tuvieras que mascarla, ¿no? Masticarla. Y de hecho hay mucha evidencia en que la ingesta de zumos pues se asocia a mayor riesgo de diabetes. No digamos ya si encima son zumos procesados con la industria que les pueden añadir azúcares. El zumo no es un buen amigo de tu salud cardiovascular. Al final hay que tomar alimentos integrales, esos son íntegros, enteros, ¿no? Y de lo contrario también te podría decir muchos alimentos que no tomamos y que serían mucho más saludables. Y ahí tengo que decirte las legumbres. Es que tengo poca duda. La mayoría, o sea, es que en todos los estudios la legumbre es como la fuente proteica por excelencia. Yo cada vez tomo más desde que empiezo a saber de esto, que no me lo enseñaron en la carrera. Y es verdad que sientan muy bien. O sea, es que son una fuente proteica excelente. Son vegetales. En todos los estudios, cuando muestras cómo impactan en tu salud distintas fuentes proteicas, siempre en la comparación lo que mejor sale son las legumbres. Incluso, o sea, por supuesto que la carne roja, por supuesto mucho mejor que la carne no roja, e incluso mejor que el pescado. Aunque en algunos sale neutro. Pero me parece que es un alimento que en España tenemos un montón, pero que no está de moda. Es muy barato, ¿no? Parece que es de mercado, se compra al peso y cuesta prepararlo. Pero bueno, puedes comprarlo ya con agua para simplemente lavarlo y tomarlo. Creo que es un aliado de salud que no estamos teniendo en cuenta, ¿sí? ¿El estrés puede acabar provocando un infarto? Sí, de manera directa o indirecta el estrés puede acabar provocando un infarto, sin duda. De hecho, te voy a dar un dato y sí, mira, por un estudio del que yo hablo mucho, pero me gustó mucho, intentó dilucidar cómo y cuánto impactan los factores de riesgo a la hora de generar o de sufrir un evento cardiovascular como un infarto. Y entonces, de entre todos los factores de riesgo cardiovascular que conocemos, intentó ver por proporción de gente que lo sufre y potencial dañino cuánto daña cada factor de riesgo. Pues el estrés está por debajo del colesterol, porque daña hasta cierto punto, pero mucha gente lo tiene elevado, por debajo del tabaco, pero por encima de la diabetes y de la hipertensión. O sea, el estrés al final te supone un desgaste prematuro de todo tu organismo, porque te supone un estado de emergencia, de aumento del cortisol, de aumento de catecolamina, muy ligero, porque no necesitas correr o huir, pero sí es parecida a la respuesta que genera tu cuerpo ante un estresor no físico que a un estresor físico. Entonces, al final pones en marcha aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del colesterol, del sustrato energético, aumento de resistencia a la insulina, más foco cognitivo, menos capacidad inmunológica, porque en un momento estresante tú no estás reparando, te estás gastando, estás sobreviviendo. Entonces, con el tiempo, pues este ambiente de aumento de catecolaminas, de cortisol, pues genera problemas cardiovasculares porque tu cuerpo necesita etapas de activación y etapas de reposo. Si yo solo estoy con el pulso de la activación continuamente, como el del estrés, no voy a reponerme cada día de manera óptima. Entonces, a la larga, desgasta nuestro cuerpo y sí que supone un aumento del riesgo cardiovascular. Pero es que además, de manera brusca, ante un estresor muy potente, pasa algo en el corazón que a día de hoy no podemos explicar, que es que nuestras arterias
responden mal y nuestro músculo cardíaco parece que se podría incluso aturdir ante la liberación de hormonas de estrés muy agudo, ante una pérdida, ante una discusión familiar, ante algo pues, terrible que nos haya pasado y que nos haya improntado mucho. Existe lo que se llama el síndrome del corazón roto o la miocardiopatía de estrés, que sobre todo la sufren mujeres y a partir de una mediana edad. Y esto es una especie de infarto. A nosotros nos llaman y nos activan como si la persona tuviera un infarto, pero cuando vemos las arterias vemos que son normales. No sabemos qué ha pasado. Y siempre podemos encontrar un antecedente inmediato en las horas, días previos de un estresor muy potente. Y aún no sabemos bien por qué en algunas personas esto ocurre. ¿Es habitual? Es frecuente en cualquier hospital como el mío, que es un hospital de tercer nivel, pero no es un mastodonte de hospital. Pues te diría que no todas las semanas, pero cada mes tenemos 2 o 3 casos seguros. Y es fácil de... O sea, Se huele porque suele ocurrir, piénsalo, suele ocurrir en personas que no tienen antecedentes de enfermedad de corazón, suele ocurrir en personas que no se han cuidado especialmente mal, solo cuando ves una mujer mayor que no tiene factores de riesgo, a ver si es un Takotsubo, decimos, ¿no? Uh-huh. Y luego se diagnostica por descarte, tienes que ver que las arterias no tienen problemas y una vez que lo has visto, cuando le hacemos una ecografía a esos pacientes, vemos que una parte del corazón no se contrae, o sea que está, como te he dicho, aturdida, paralizada. Y esa parte no corresponde con ningún territorio de ninguna arteria. Porque muchas veces te podías comer la cabeza y podías decir, no, ahora las arterias son normales, pero a lo mejor ha tenido un trombo y su cuerpo lo ha deshecho, ¿no? O de algún modo, cosas extrañas que a veces se ven, que habitualmente esto no, pero los médicos pues nos comemos la cabeza, tenemos que diagnosticar. Pero eso va a ocurrir cuando el territorio que está paralizado corresponde a una arteria. Tú puedes pensar, el corazón al final se nutre en base a arterias, son principalmente 3, y cada una da irrigación y nutrición a una cara y todo pues conforma la irrigación completa del corazón. Cuando se para una, pues tú puedes ver en la ecografía, imagínate que se para la descendente anterior que irriga la parte anterior del corazón. Cuando eso pasa, y además es que lo ves al vuelo, le ponen la eco y se contraen las partes de abajo y de arriba está parada. En el Takotsubo, lo que se ha parado no corresponde a la irrigación de ningún territorio concreto. Parece que coge un poco de las 3. Entonces dices tú, ¿qué va a tener? 3 trombos y se le han ido los 3. Es imposible. Síndrome del corazón roto. Síndrome del corazón roto. Vamos ahora a hablar de las grandes tendencias de salud. José, ¿qué opinión tienes sobre todos estos medicamentos que tenemos ahora a la orden del día para adelgazar? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que son una ayuda muy buena. Y mi opinión que estoy en la calle es que se están sobreutilizando por personas que creo que no saben bien cómo mejorar su salud desde el punto de vista de los hábitos. Pero mi opinión como médico es buena, lo uso, lo empleo, funcionan de locos, tengo que decirlo. O sea, yo siempre me acuerdo de una paciente que no le hacían efecto, pero es una, y por eso me acuerdo de ella. Me da mucha gracia porque le digo, pero no le quita el hambre. Y dice, eso a mí me da la risa, eso que me ha dado. Pero todos los demás, o sea, paciente de la semana pasada, de una visita a otra en 6 meses me ha perdido 33 kilos. Paciente de hace poco más, una pérdida de 14 kilos en 3-4 meses. Son una ayuda brutal. Y creo que tienen su utilidad muy fuerte en personas que de verdad necesitan urgentemente mejorar su composición corporal, que no saben, no lo han conseguido con otros métodos y por supuesto que son diabéticos o prediabéticos. Ahora, mi opinión también, como estoy en las redes sociales, es que lo veo cada vez como medicamentos de uso de que al final se pueden conseguir de otro modo. Veo que lo están empleando personas que no tienen una obesidad importante. Me parecen fármacos seguros, pero creo que se están sobreutilizando, que tienen una indicación médica muy clara, que a mí me ayudan. O sea, mi opinión es como muy buena, pero no me gusta que se esté normalizando su uso cuando no tienen indicación clínica. ¿Hay alguna otra moda de salud que consideres que se está implantando y que realmente es preocupante porque no tiene ningún tipo de beneficio? Sí, claro. Creo que hay una que es muy preocupante, lo que pasa es que no tiene tanto que ver algo con la salud cardiovascular, que es la moda de creer que los médicos matamos a las personas y que queremos a la gente enferma.
Creo que, vamos, y lo veo en programas de televisión, creo que se hace un flaco favor de dar lugar, espacio y voz a personas que no saben al final de lo que hablan. Yo lo siento, pero creo que es una irresponsabilidad. Yo creo que es muy fácil pensar que los médicos queremos vender pastillas, que aquí cobramos por las farmacéuticas por cada tratamiento que damos, que nos inventamos los datos, porque es mucho más fácil creer que la responsabilidad de mi salud la tienen los médicos, que son unos malos, por no decir otra cosa, antes que yo, que puedo hacer mejor las cosas. Creo que externalizar la responsabilidad te da una tranquilidad mucho más inmediata que hacer bien las cosas, que te da una tranquilidad que la vas a conseguir con el tiempo y es más difícil de mantener. Y me parece muy preocupante. Vamos, yo invitaría a cualquier persona que viniese con nosotros a que vea que los que hacen los estudios son muchas veces becarios y residentes que no tienen ninguna relación con la industria, o sea, no tienen ningún interés, los ponen lo que hay, ponen el colesterol que hay y me analizan los datos que hay. Eso son lo que nosotros hacemos, que de verdad podremos tener, por supuesto. Yo trabajo en farmacéutica y me encanta y les doy las gracias, y que gracias a las farmacéuticas se avanza en salud, con los medicamentos que me ha preguntado. Los análogos del GLP-1 son maravillosos y eso no podría existir si no hubiese un desempeño económico detrás. Y a mí y yo, por supuesto, cobro por dar charlas, pero yo no cobro por tratamientos, ni yo ni nadie, me refiero. Y entonces creo que cada vez que sale alguien explicando que los médicos, pues cada vez queremos enfermar a la población, pues creo que pensar eso y creer que tomar el sol sin protección es súper beneficioso, que los niveles de colesterol deben de estar altos para tener mejor salud, pues es que no se sustenta por nada. Es que toda la evidencia científica va por ahí, pero es que además cuando yo veo los pacientes que me ingresan va por ahí, cuando yo analizo los pacientes que me ingresan yo, que no lo puedo publicar en el New England porque son pocos pacientes en un hospital no demasiado grande, pues todo va por ahí. Entonces tiene más sentido pensar que eso es más la realidad, ¿no?, que todo lo demás. Pero bueno, creo que pensar en que nos inventamos los datos de repente, los cientos de miles de médicos del planeta para, no sé, ser más ricos y aquí estamos, pues es un daña más la salud. Error. Creo que es un error, sí. Hemos hablado de muchas cosas, también hemos hablado del tabaco, del estrés, del sueño, hemos hablado de gente que se inventa bulos en redes sociales, pero no hemos hablado de algo fundamental también, José, y es el vapeo. Bueno. Y estamos llegando casi al final de la entrevista y me gustaría saber cuál es tu opinión con respecto a esto, porque bueno, hubo mucha gente que se pasó a vapear porque creían que era una alternativa saludable al tabaco, pero creo que no es así. No es así. Bueno, yo sí que creo que es más saludable que el tabaco. Yo creo que el vape y el cigarrillo electrónico a nivel global todo apunta a que es menos dañino que el tabaco. Y si tú a igualdad de condiciones comparas un fumador con un vapeador, a igualdad de condiciones, mismo consumo al día, el vapeador enferma menos su salud que el otro, pero la enferma. Hemos conocido recientemente, cosa que no había pasado aún en España, un caso incluso de hemorragia pulmonar asociada al vapeo. Eso no había pasado en España porque se prohibió lo que creíamos que ocasionaba eso, que era el acetato de vitamina E. Se prohibió hace muchos años. Pero el caso es que ha ocurrido un caso. Los vapers se mezclan en la compra legal y luego se pueden conseguir de manera ilegal, con mucha carga de caladas, puedes hacer tus mezclas, y muchas veces los componentes de ese tipo de vapeadores no son todos lo legales, no son legales, y pueden estar saltándose pues la normativa. Y eso hace que vapear suponga un riesgo extra a nuestra salud. Al final, bueno, si tienes un caso de hemorragia pulmonar por vapeo, date por jodido. Tienes los pulmones, una enfermedad muy malita que no sabemos bien cómo tratar y que puede acabar en una enfermedad pulmonar crónica muy potente y si no en muerte prematura. Además, esto que ocurra, pues imagínate, a los 15 años es tremendo. Eso con el tabaco no ocurre, pero ocurren otras cosas mucho peores a lo largo de los años. Pero los datos apuntan a que, uno,
los cientos de tóxicos que inhalas con vapeador, con aldehídos, metales, níquel, cromo, todo eso no le sienta bien a nuestro sistema cardiovascular, tampoco a nuestro pulmón. Se asocia más tasa de enfermedad respiratoria, más riesgo de infarto, más riesgo de insuficiencia cardíaca, más riesgo también de enfermedad en el sistema nervioso central. Es verdad que menos que con el tabaco, pero hay riesgo. Entonces, claro, si yo estoy permitiendo, si yo cambio de una cosa a otra, igualdad de condiciones, me parece bien. Pero es que, ¿cuál es la realidad? Que niños que no fumarían están empleando el vapor, están dañando su salud. Y que luego, si estás al lado de un vapeador, te das cuenta que no vapea lo que fumaba. O sea, la primera calada es en la cama, al despertarme, y es que me tiro el día vapeando porque es mucho más fácil y bueno, daña menos. Es posible que al final del día hayas inhalado más tóxicos que lo que fumabas antes, ¿no? Totalmente. Pues José, ha llegado al final de la entrevista, el tiempo nos pasa volando, entonces me queda hacerte la pregunta final que le hago a todos los que se sientan aquí, y es: ¿a quién te gustaría escuchar o ver en este espacio? A mí, ¿a quién me gustaría? Mucha gente. Si tuvieras que escoger a uno o a una. ¿A quién te cogería yo? Te voy a señalar a alguien que creo que puede aportar mucho y del que soy un absoluto seguidor, fan desde antes de que existieran las redes sociales, que es el doctor Juan Antonio Madrid. Juan Antonio Madrid me dio clase, él es catedrático de cronobiología en la Universidad de Murcia. Y es una persona que solo con abrir la boca te das cuenta que lo que tiene que mostrar y enseñar al mundo es maravilloso. Y yo aprendí mucho con él, y ahora que estoy en redes y que él ha empezado a lanzar, ya ha sacado 2 libros de divulgación para gente no médica o no PhD. Pues son maravillosos, y es que no te imaginas lo que te va a contar del sueño, es brutal. Pues José, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y hacernos un hueco en tu super agenda. Nada. Ha sido un auténtico placer, de verdad. Muchas gracias a ti, Marina, para mí el placer es mío y encantado de estar aquí. Y a todos los que nos escucháis, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más en el que hemos hablado de eso que nos mantiene vivos desde que nacemos, y es nuestro corazón. Nos vemos pronto.